maldición generacional que te ha estado persiguiendo, que ha tratado de perseguir a tu casa, dice Dios. Hoy rompo con eso porque el altar se incendió. Ella más seca. Espíritu de Dios. Aquí hay una generación que aún con sus problemas emocionales, aún con sus problemas de inseguridad, vinieron hoy a buscar una solución. ¿Sabe cuál es el nombre de esa solución? El altar de Dios. El altar de Dios. El 100% de tu dificultad es por causa de la ausencia del altar de Dios en tu vida. Porque en tu vida todo el mundo es protagonista, menos el altar de Dios. En tu vida todo está encendido, menos el altar de Dios. Dice Dios, ya deja el cliché de decirme que este año sí, que este año voy, que este año juego, que este año, cuando ya ha caído un aguacero, luego. Samuel capítulo 3, versículo 1 al 12. Créame que sí, una presencia bonita de Dios en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Wow, te siento, Espíritu Santo. Siento en mi espíritu que hay gente que hoy Dios la va a sacar de cuidados intensivos. Tu altar va a pasar del área de cuidados intensivos, va a pasar a otro lugar. Esos altares caídos o arruinados, dice Dios, lo voy a levantar. Ese altar que se cayó en tu matrimonio y que por causa de caerse el altar tienes problemas con tu esposa, tienes problemas con tu esposo. Dice Dios, voy a levantar el altar para que el amor regrese a tu matrimonio. Porque no es todo enemigo que yo tengo en casa, es un hombre y una mujer que ama a su esposa. Voy a levantar el altar para que el amor crezca, para que el amor nazca. Porque el amor está si hay altar. Si no hay altar, no hay amor. Todo gira en torno al altar. Espíritu de Dios. Doy gloria a Dios por este evento. Doy gloria a Dios por esta oportunidad. Bendigo a Julio, a su familia, a su esposa. ¿Cuánto dan un aplauso a Dios por la vida de ellos? Gloria a Dios. Me siento más que gozoso de tener a mi esposa acá. Bueno, bajó hace un momento. Elisa Ortiz. Bendigo la vida de mis padres que también están por ahí. Si pueden levantar la mano. Gloria a Dios. Bendigo la vida de mi cuñada, de Uriel, de mis hermanos que están por ahí de la iglesia. Gloria a Dios. Primera de Samuel capítulo 3, versículo 1 al 12. Aleluya. Créame que, aunque Julio no me lo ha dicho, he estado sintiendo en mi espíritu muchos vientos contrarios en contra de este evento. ¿Y sabe qué es lo que me gusta? Que cuando yo siento que se levanta el viento en el mar, cuando yo siento que las olas quieren dar en la barca, es porque del otro lado de la ribera hay un endemoniado gadareno que Jesús y los discípulos quieren libertar. Es porque hay un milagro del otro lado que es necesario hacer. Y con viento sin viento, el milagro viene. Primera de Samuel capítulo 3, versículo 1. Si usted lo tiene, diga amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Samuel no había conocido aún a Jehová,
ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: venme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí le dijo: Elí dijo que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve, acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retenerán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Gracias, Señor, por esta palabra. Señor, habla nuestras vidas, habla nuestro espíritu. Toma el control, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos, Dios amado, que tú eres quien tiene la palabra profética hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma asiento un momento. Quiero predicar unos minutos con el tema restaurando el altar. Y conmigo, restaurando el altar. Suena bonito ese nombre. Eso es un nombre que llama mucho la atención. Pero cuando tú analizas ponerlo en práctica en tu vida, te das cuenta de que no es tan sencillo practicarlo. Cuando hablamos de restauración, no estamos hablando de cualquier cosa. ¿Sabes? Cuando pensé en la palabra restauración, lo primero que me llegó a la mente fue un momento en el que dejé caer un teléfono. Y el teléfono se le rompió la pantalla. Y en ese momento yo necesitaba restaurar mi teléfono. Pero para yo poder restaurar el teléfono, al momento de llevarlo donde el técnico, tú debías identificar qué era lo que había averiado en el teléfono para que lo restaure. El problema de nosotros, muchas veces es que venimos al altar y le decimos a Dios: restaurame. Pero Dios te dice: dime el nombre de lo que tú quieres que yo restaure. Dios necesita que confieses. Jehová el orgullo, restáuralo. Jehová la envidia, restáurala. Jehová mi matrimonio, restáurala. Restáuralo. Y yo entendía que a Dios hay que mencionarle las cosas claras. Ok, restaura, Señor, pero ¿qué tú quieres que Dios restaure? Y hoy, amigo que estás aquí, tienes que ponerle nombre a lo que tú quieres que Dios restaure. Cristiano que estás aquí, pues, ¿qué es lo que tú quieres que Dios restaure? Ponle nombre a lo que necesita ser restaurado. Ponle nombre. Y sabes, el altar se ve muy bonito. El altar se ve excelente, hermano. Pero mientras analizaba lo que es el altar, yo me daba a entender un principio claro. Y es que al momento de tú levantar un altar, lo primero que tienes que identificar es el lugar donde tú vas a levantar ese altar. ¿Alguien entiende que lo que hay que tener en cuenta es el lugar? Y yo decía: Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué hay que tener el lugar en cuenta? Y lo primero que me llevó a la mente fue Abraham. Dice la Biblia que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Y desde que entró a Canaán, allí levantó un ¿qué? Un altar. Y dice que luego él se movió Betel y el monte de Moré, y allí levantó un ¿qué? Un altar. Yo decía: wow, pero Abraham tenía que coger lucha. Julio, Abraham tenía siempre que estar buscando muchas piedras. Y yo me entendía algo, y es que las piedras van a estar, la leña van a estar. Eso tú lo encuentras en el camino, pero no siempre hay un sacrificio que diga: aquí voy a levantar un altar, aquí voy a restaurar un altar, aquí voy a encender la llama. Yo decía: Señor, pero ¿qué tiene Abraham que no tenemos nosotros como generación de jóvenes? Y yo me decía: el problema de ustedes los jóvenes es que ustedes tienen un altar estático. Yo, pero Señor, ¿cómo así? Sí, el altar de ustedes se limita a la oportunidad que le dan en la iglesia para tocar la batería. El altar de ustedes se limita a solamente encender el altar cuando te toca predicar. El altar se limita solamente cuando te toca hacer una pantomima. El altar se limita solamente cuando te dan una oportunidad. Tienes un altar estático limitado a 4 paredes. Tienes un altar que está encerrado en un lugar. Yo decía: Señor, pero tengo un altar encendido. ¿Y qué pasa aquí? Yo no levanté un altar para dejarlo encerrado en la iglesia. Yo no dejé un altar para solamente dejarlo aquí en la batería. Yo no dejé un altar para dejarlo allá en el piano. Abraham se movía
con el altar encima. Él caminaba con el altar. Iba a Betel con el altar. Iba al monte Moré con el altar. ¿Qué es lo que pasa? Que está dejando el altar y no lo está llevando a la universidad. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que te pasa? Que está dejando el altar en la iglesia y no se lo está llevando a tu vecino. ¿Qué es lo que pasa? Que el altar tuyo se queda en la puerta que nos saludas al pastor y te vas. Dejas el altar enganchado en un clavito de la iglesia. Dios dice, voy a hablarles claro a los jóvenes, porque estoy cansado de que sea altar, 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 pero un altar que no trasciende de la puerta de la iglesia. Es un altar que solamente se queda allí encerrado. El altar se hablara al ser Señor. El altar te dijera, ¿cuándo es que tú me vas a dejar salir de aquí de la iglesia? ¿Cuándo es que tú me vas a dejar salir y no estar en los hospitales? ¿Cuándo es que tú me vas a dejar salir a los pelos guisantes para libertar a los homosexuales, para libertar a las prostitutas? ¿Cuándo es que me vas a dejar salir de la iglesia? El altar grita a una generación y lo que el altar le dice es, libérame, sácame de las cuatro paredes para que veas cómo los dones que tú tienes los voy a llevar a otro nivel. Espíritu Santo de Dios. Es lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ok, ya tengo el lugar, Señor. Señor, tienes la razón. Tengo que sacar el altar de la iglesia. ¿Qué más yo tengo que hacer? El Señor decía, una vez que tú estás dispuesto a sacar el altar de las cuatro paredes, yo necesito que tú busques piedra. ¿Que busques qué? Piedra. En la piedra hay algo claro. Las piedras no es lo que se consigue más fácil. La piedra es lo más difícil. Y para tú buscar las piedras tienes que cumplir un mandato que Dios dice. En el libro de Levítico, Dios le dice claramente, cuando traigan piedras a mi presencia para el altar, yo necesito que esas piedras sean piedras que no sean lisas, no estén manipulando la piedra, tráiganla como están, tráiganla como están. Y Dios me decía, hace mucha gente que quiere primero moldear la piedra para venir al altar. Amigo, tú nunca vas a dejar el orgullo si no vienes al altar así, con el orgullo. Amigo, nunca vas a dejar lo que tú entiendas que está mal. Si tú piensas que afuera lo vas a resolver, Dios dice, trae al altar la piedra tal y como es, y en el altar yo le voy a dar forma. Ven al altar como eres, amigo, y en el altar Dios te va a dar forma. Luego que están las piedras, luego que está el lugar, hay algo importante. Una de las cosas que Dios estableció, que ha ministrado en mi vida, es que el altar debía tener una altura. ¿Una qué? ¿Y por qué la altura? Porque si usted se da cuenta, este altar está bien alto. Y cuando usted lo mira, usted ve que hay una dimensión. O sea, el sacrificio está separado de la tierra. Porque lo terrenal puede dañar el sacrificio que está aquí arriba. Hay alguien que tiene que meterse en el espíritu, entender lo que el espíritu está diciendo a su espíritu para que lo ponga en práctica. Yo decía, Señor, pero ¿qué es lo que pasa con eso? ¿Por qué yo no puedo hacer un altar a 2 niveles? ¿Por qué tengo que subirlo más alto, más alto? Y Dios me decía, es que en lo terrenal hay muchos insectos que pueden contaminar el sacrificio. Y el sacrificio no se puede contaminar con nada. El sacrificio debe estar separado de la tierra. El sacrificio tiene que estar arriba. No permitas que tú como sacrificio vivo te contamines con las cosas de la carne, con las cosas de este mundo. El mundo corrompe lo que tú le vas a dar a Dios. Joven, estás aquí. Dios necesita un sacrificio vivo, agradable. Y para eso tú tienes que separarlo de la tierra. Por eso la altura es importante, para que no se contamine. Pero ¿qué más, Gabriel? ¿Sabe qué más es importante? Dios me decía, es que los altares que están en el piso nadie lo ve. Se fue el internet. Esos altares chiquititos que están ahí, nadie lo ve. No son visibles. Y Dios decía, yo quiero que tu altar sea alto. Que tu altar tenga una llama alta. Que tu altar tenga un humo que se ve en todo Israel. Porque los altares pequeños no son evidentes. Los altares pequeños no dan testimonio. Los altares pequeños, el agua viene y se lo lleva. Pero los altares altos, el río viene y quiere apagarlo. El altar va a estar encendido porque está cimentado
te diré las guerras que tú estás dispuesto a enfrentar. Dime qué tan visible es tu altar y te diré si vas a conquistar a los del barrio. Dime qué tan visible es tu altar y te diré si en la universidad tu altar va a brillar. Y yo decía, ok, Señor, tengo el lugar, tengo las piedras, tengo la altura, ¿qué más yo necesito, Señor? El Señor ministrado en mi vida. Ahora yo necesito que la juventud busque leña. Yo decía, eso es fácil, Señor, yo no busco la leña. No, pero Gabriel, yo no necesito cualquier tipo de leña. ¿Sabes? Hay leñas que tú la buscas y la pones en el altar. Y esas leñas se prenden, pero se apagan rápido. Porque por dentro son leñas fofas. Yo decía, estoy cansado de que le estén echando cartón al altar. Estoy cansado de que le estén echando basura al altar. Estoy cansado de que a mi altar le estén echando madera de piñón, una madera que no sirve para nada. Estoy cansado de que a mi altar le estén echando papel cuando yo te di la orden de qué es lo que tú tienes que echarle al altar. Por eso es que tu altar se apaga, porque no le está echando la leña que yo te dije que le eche. Señor, pero ¿cuál es la leña que tú quieres? Dime, Dios, ¿cuál es? Dios me decía, la leña favorita es la leña de cedro. Esa es la madera de cedro. Ok, Señor, voy a echar madera de cedro, pero ¿qué tiene de diferente esta madera? Dios me decía, esta madera cuando tú la echas, el primer principio que tiene es que es duradera. ¿Es qué? Duradera. Esta madera enciende y no hay nada que la apaga, porque está en constante llama, porque genera como una grasa que mantiene el fuego, como un aceite que mantiene el fuego. Pero lo que más me llamó la atención no fue solamente el aceite. ¿Saben qué fue lo que me llamó la atención? Que el cedro es oloroso. Y cuando el olor del cedro se mezcla con el fuego y el sacrificio, hay algo importante. Y es que el humo envuelve a todo el mundo con ese perfume. Por eso es que Dios dice, no quiero una ofrenda con un olor fragante que suba al trono. Pero lo interesante no es eso. Aquí no te vas a aplaudir. ¿Usted está dispuesto a aplaudir? Lo interesante es que todo el que está con un altar está creado con madera de cedro. ¿Sabes lo que ocurre? Que todo ese humo lo envuelve. Cuando tú vienes al Congreso y tú le traes el lugar bueno a Dios, tú le traes madera buena de cedro y una altura buena. Entonces cuando tú sales del Congreso, que tú sales por la puerta, esa madera de cedro y ese humo te va a envolver. Y en Israel, todo el que le pasaba por al lado, al del mercadero, a quien de las ovejas, cuando tú le pasabas por al lado, luego de salir del templo, la gente se quedaba oliéndote y decía, wow, como que él salió del altar porque huele al altar. Parece que él salió del templo porque huele al templo. Porque el olor a cedro se te quedaba pegado en la ropa. Dios dice, ¿qué es lo que pasa? Que ya tú no hueles a nada. ¿Qué es lo que pasa? Que ya no hueles a cedro. ¿Qué es lo que pasa? Que ya no hueles a sacrificio. Yo necesito un sacrificio con un olor fragante. Yo necesito una generación que huela a cedro. Yo necesito una generación que cuando pase por mi presencia yo pueda identificar que ellos prepararon un altar para Dios. Dile a alguien, yo no sé tú, pero yo estoy dispuesto a hacer ese sacrificio. Lo más importante es el fuego, el humo y el sacrificio. Dice la palabra de Dios que Elí se encontraba ciego, porque Elí ya había sido descalificado por parte de Dios. La palabra de Dios dice que Dios llamaba a un sacerdote. Una de las características que el sacerdote debía tener, una de las cualidades que el sacerdote debía tener, era que él debía tener ¿qué? Visión buena. Él debía tener ¿qué más? Sus cuerpos buenos. Dios decía claro, no pueden tener defectos algunos en su cuerpo. Elí entró en el momento que él entró al sacerdocio, él tenía todo su cuerpo bueno, pero hay circunstancias de su vida que le quitaron la visión. Y cuando pierdes la visión, es una señal clara de que ha sido descalificado por Dios. Y él se encontraba limitado a un cuarto oscuro, a un cuarto donde nadie aparentemente podía tomarlo en cuenta, porque ya él hacía lo que le daba la gana. Y dice la palabra de Dios que los hijos de Elí no tomaban en cuenta lo que era el sacrificio, no tomaban en cuenta lo que era una buena ofrenda.
ellos no les importaba eso, porque ellos estaban dispuestos a hacer lo que les daba la gana. Y dice que cuando la gente venía con un sacrificio bueno delante de Dios, dice que ellos enviaban a su siervo a robarle, ¿qué? A cortarle un pedazo del sacrificio. Yo decía, Señor, pero ¿qué es lo que están haciendo ellos? ¿Por qué ellos hicieron eso? Y Dios me ministraba. Así pasa con mucha gente que traen un sacrificio vivo para mí, pero dejan que el hermano le robe la alabanza, pero dejan que el hermano le robe la bendición, pero dejan que el diablo mete el garfio y te robe lo que tú le traíste a Dios, pero dejan que el enemigo trate de apoderarse de lo que tú le traíste al Señor. Y el día que ellos están mañana de Dios, viene el enemigo y te roba el sacrificio. Yo no sé tú, pero yo estoy cansado de que me estén robando el sacrificio. Estoy cansado, Julio, de yo durar el año entero criando una oveja, criando un toro, criando una paloma. Julio, gastando alimentos, comprando alimentos caros y buenos, pasando madrugadas de oración, pasando hambre, Julio, para ayunar. Y que el día que yo venga a traer ese toro sin mancha, que yo deje que un hombre se robe mi alabanza. Que yo deje que el enemigo se robe mi bendición. Que yo deje que una página se robe lo que me costó sacrificio en mi corazón. Que yo permita que alguien en la escuela le quite un mulo al buey que yo alimenté para presentarlo en el altar como un sacrificio. Y hay gente que hoy tiene que identificar cuál es el garfio que le está robando la oración. ¿Cuál es el garfio que te está robando a tus hijos? ¿Cuál es el garfio que te está robando lo que tanto sacrificio te ha costado? Dile a alguien, ¿cuál es el garfio? ¿Cuál es el garfio? Pero ¿sabe qué me llama la atención? Con esto estoy arribando a la parte final. Que había alguien que estaba haciendo lo que otros no hacían. La Biblia dice que Samuel, el jovencito, el que quizás nadie tomó en cuenta, mientras los hijos de Eli estaban por ahí durmiendo con mujeres, dice la palabra de Dios que Samuel estaba durmiendo al lado del altar. Dice que Samuel estaba allí al lado del tabernáculo. Él dormía ¿en dónde? En ese lugar. Y mientras él dormía allí, dice que Dios le hablaba. Es que Dios no le habla a la gente que duerme lejos del altar. Es que Dios no le habla a la gente que está en un cuarto oscuro allí sin visión. Es que Dios no le habla a la gente que le está robando la bendición al hermano. Es que Dios no le habla a la gente que no se apodera de la unción y lo único que sabe es tener un garfio para robarse lo que no le pertenece. ¡Santo Dios, aleluya! Dice Dios, si quieres revelación fresca, si quieres ser usado, tienes que buscar tu almohada desde hoy en adelante, dormir al lado del arca de la presencia. Yo no sé tú, pero yo compré mi cama. Yo tengo mi cama y lo tomo los huecos de la reina. Ya tengo mi almohada. Desde hoy en adelante voy a dormir en el altar. Desde hoy en adelante voy a soñar en el altar. Desde hoy en adelante voy a recordar en el altar. Porque en el altar fue que yo nací. En el altar es donde yo me quedé. Quiero que mi esposa pase por aquí. Espíritu Santo de Dios. Ahora hay alguien que debe producir un holocausto y que el humo suba derecho. Porque si el humo se queda aquí, no sube el trono. No fue aceptada. Si en tu vida el humo ha estado distorsionado para aquí y para allá, hoy tienes que procurar que el humo suba recto hacia arriba para que todo el mundo vea que hay un joven, que hay una mujer que ha creado un altar. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Hay jóvenes que hoy no pueden salir igual por ese lugar. Hay jóvenes que hoy deben renovar su altar, restaurar su altar. Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios. ¿A dónde iré? Espíritu Santo. Si solo en ti encuentro mi esperanza. Si solo tú eres quien sana mi
y aún en la adversidad veo tu fidelidad. ¿A dónde iré? Si en medio del dolor me has abrazado, si mis lágrimas tú las has secado y no hay otro lugar donde yo quiera estar. En los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá, yo me quiero ir. Si hay alguien acá, si hay unos jóvenes que deseen en este momento pasar a fortalecer su altar, a buscar leña nueva, en este momento abro el altar para que pases aquí a este lugar. Quiero orar por todo aquel que entiende que en este año la leña se le ha acabado, que en este año necesita volver a encender la llama del primer amor. Dios te bendiga, hermano. Gloria a Dios. Si hay amigos también que hoy quieren renovar su voto con Dios, si están descarriados también pueden pasar. Wow. Te conocí